Estoy muy contento con el seminario y con este tiempo que estamos viviendo. Como el pensamiento social de Francisco es tan creativo, es una invitación a la creatividad. Entonces es tan bueno que a partir de todas las cosas que vayamos elaborando, es muy bueno seguir pensando cómo seguimos, ¿no? Sería una propuesta que al Papa le interesaría, porque las propuestas del Papa son para la acción, para llevarlas adelante. Entonces estoy muy feliz de que la UCI haya creado este ámbito, y es un desafío grande saber cómo lo vamos continuando. A mí me toca un poco la encíclica social del Papa Francisco, que es Laudato Si', que es la única encíclica, ¿no?, como un cuerpo de doctrina del magisterio ordinario de la Iglesia Católica. No es una carta, sino que es un resumen doctrinal, en la cual el Papa ha trabajado muchísimo. Esta encíclica, Laudato Si', yo estaba providencialmente en Roma en el momento en que sale la encíclica por una reunión de Cáritas Internacionales, y fui testigo de la expectativa que había. En poco tiempo iba a ser la reunión de París, y de la aceptación inmediata que tuvo en el mundo científico la carta papal. El Papa comienza la carta con el himno o cántico de las criaturas de San Francisco de Asís, que es el primer documento, el primer texto en lengua romance italiana, el primer texto escrito en italiano en el siglo XIII. Por eso es un texto tan querido por el pueblo italiano. San Francisco es patrono de Italia. Pero si nosotros leemos con atención el Cántico de las Criaturas, vemos que Francisco no solamente canta a las criaturas, entendidas como sol, luna, estrellas, aire, fuego, tierra, sino que canta a Dios primero, ¿no?, a Altísimo, omnipotente, buen Señor. Así comienza el Cántico de las Criaturas. Tuyas son la gloria y el honor y toda bendición. A ti solamente, Altísimo, pertenece todo, y ningún hombre es digno de pronunciar tu nombre. Así comienza este Cántico de las Criaturas. Es un canto al Señor, como si nosotros en este día de primavera y en este día de sol, este regalo, digamos, bueno, vamos a hacer un cántico. Entonces, bueno, cantémosle al Señor, ¿no?, que ninguno de nosotros es digno de pronunciar su nombre. Así comienza San Francisco, ¿no?, representando lo que es el ideal del hombre cristiano: comunión plena con Dios, comunión plena con la naturaleza, comunión plena con el hermano. Este cántico encarna eso. Luego de alabar a Dios, cántico a Dios, le va a cantar y lo va a alabar al Señor por el Señor hermano Sol, por la hermana Luna y las estrellas, por el hermano Viento, por la hermana Agua, por el hermano Fuego, y por nuestra hermana, nuestra querida Madre Tierra. Entonces es a partir de ese cántico a toda la creación en Dios que el Papa va a tomar este comienzo de Laudato Si'. Pero es un cántico que el hombre, en comunión con todas las criaturas y en comunión con Dios y en comunión con los hermanos, quiere cantar al todo, porque el hombre no está ausente del cántico. Va a decir San Francisco: alabado sea, Señor, por aquellos que por tu amor perdonan. De los hombres alaba al Señor por los que perdonan. Y después lo alaba por los que padecen enfermedad, tribulación, persecución.
y bienaventurados aquellos que se sostienen en paz. Entonces fijémonos, le está cantando a las criaturas como hermana, como madre de la tierra, en esa comunión maravillosa que Francisco tenía con la creación. Giotto nos lo presenta conversando con los pájaros, según la tradición de Celano, que es la primera vida de Francisco. Pero Francisco lo hace porque lo hace desde un lugar, no de cualquier lugar, lo hace desde el lugar de la pobreza, lo hace desde su comunión con los pobres. Si no hubiera comunión con los pobres, él no podría cantar ni alabar así a la creación. Es un cántico que brota de un hombre que ha dejado todo, hijo de un buen comerciante que tenía un futuro próspero en ese tiempo alto de la Edad Media, hijo de un comerciante en paños. Su nombre se debe a francés, Francisco quiere decir el francés, ¿no? De donde comerciaban los paños del norte de Italia. Y bueno, en realidad este hombre que deja todo, que se tiene que pelear con su padre, que quiere un futuro distinto para él, y que él se dedica a vivir como ermitaño primero y después a pedir limosna con un grupo de frailes, la humillación de pedir limosna para vivir de la limosna y pagar la limosna con la oración. Este hombre, desde esa opción de vida, es que alaba a la creación. Sin la comunión con el pobre, es imposible estructurar un cántico así. Entonces, quedémonos con esta idea porque es muy importante. Es muy importante. No nos olvidemos que, además de que el Papa comienza con el cántico de las criaturas, Laudato Si, él toma el nombre de Francisco, como dijo hace un ratito Monseñor Carrara. Él toma el nombre de Francisco, es el primer papa que toma el nombre de Francisco. No le decimos Francisco I, pero es Francisco I, no hay otro, Francisco Papa. Y por otro lado, Asís es el lugar de la hermandad y de la fraternidad para los cristianos. Porque el que ha compuesto este cántico invita desde ese lugar, y tradicionalmente nosotros tenemos en el año 87 la reunión de todas las religiones del mundo que convocó San Juan Pablo II, fue en Asís. Es un lugar muy caro a la convocatoria del corazón y de todos. Asís va a convocar también el Papa a la economía de Francisco, esta reunión que va a ser con jóvenes de menos de 35 años para repensar la economía, para humanizar la economía. Bueno, todo esto es en una ciudad que tiene un sentido simbólico sumamente profundo para todos, para los cristianos y para todos. Por eso es tan importante que el Papa comience su carta, ahora leemos el comienzo, con esta presentación del cántico. Finalmente va a cantar la única que faltaba para alabar a Dios, la última hermanita que faltaba, que no puede faltar para ningún cristiano, ¿no?, que cree que la muerte es parte de la vida, ¿no? Entonces la hermana muerte está cantada al final. Alabado sea, Señor, por nuestra hermana la muerte corporal, de la que hombre alguno podrá escapar. Y está todo, no falta nada. Entonces introduce Francisco. Alabado seas, mi Señor, cantaba Francisco de Asís. En ese hermoso cántico nos recordaba que nuestra casa común, es el comienzo de la encíclica, es también como una hermana con la cual compartimos la existencia y como una madre bella que nos acoge en sus brazos. Esta hermana clama por el daño que le provocamos a causa del uso irresponsable y del abuso en los bienes que Dios ha puesto en ella. Hemos crecido pensando que éramos propietarios y dominadores, autorizados a expoliarla. Acá aparece, de entrada nomás, en el número 1, aparece la crítica certera de Francisco a esta mentalidad posmoderna y moderna que ha ensalzado el subjetivismo total en la vida. El hombre se coloca frente a la creación como frente a un marco.
con la creación puede hacer lo que quiere, porque ha descubierto la ciencia, porque tiene la técnica, porque puede intervenir. Entonces, no se coloca dentro de la creación, sino que se coloca fuera, sabiendo que es criatura superior y que de ella puede extraer y succionar todo lo que quiera, indiscriminadamente todo. Tiene el poder para hacerlo, tiene el poder para plantearse de esta manera delante de la naturaleza. Pero este modo de concebir la vida y la existencia nos está empezando a costar la vida misma. La violencia que hay en el corazón humano herido por el pecado también se manifiesta en los síntomas de enfermedad que advertimos en el suelo, en el agua, en el aire y en los seres vivientes. Por eso, entre los pobres más abandonados y maltratados está nuestra oprimida y devastada tierra, que gime y sufre dolores de parto. Nosotros nos olvidamos que nosotros mismos somos tierra, somos aire, somos agua. Ellos nos vivifican y nos restauran. El Papa va a comenzar entonces destacando la profunda raíz humana de la crisis ecológica. Y acá hay una clave de lectura importantísima que se las digo desde el vamos para poder evitar una lectura verde de la encíclica. Cuando digo una lectura verde estoy diciendo una lectura solamente con la mirada de la ecología, pensando en la preservación de especies, pensando en seres muy concretos, pero no pensando en un todo. Como la carta nos va a repetir continuamente como un latiguillo que todo está interconectado, que todo está conectado, que todo es como un tejido fino, la creación en donde tocas un punto y se toca otro. Entonces, no hay lectura posible de Laudato Si sin la invitación que recibimos en la lectura a descubrir en qué lugar podemos escuchar tanto el grito de la tierra cuanto el grito del pobre. El grito del pobre y el grito de la tierra son uno, no se pueden separar, no se puede tratar uno sin el otro. Por eso cuando el Papa habla de conversión ecológica, para Francisco hay tres conversiones. Primero, la conversión pastoral, que es el objetivo de la alegría del Evangelio. La conversión pastoral, la conversión misionera. Es decir, bueno, la iglesia tiene que salir, no puede estar mirándose el ombligo, tiene que salir. Y yo prefiero una iglesia accidentada a una iglesia cerrada. No importa que se lastime, yo quiero que salga, dice Francisco. Bueno, eso es Evangelii Gaudium, para eso conversión pastoral. La segunda conversión de la que va a hablar es la conversión ecológica. Cuando decimos conversión ecológica, para Francisco ecología, siempre que habla de ecología, es ecología integral. Siempre, 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 porque eso va a acuñar después el concepto ecológico. La conversión ecológica, digamos, es la conversión al cuidado, al paradigma del cuidado. Ahora vamos a hablar, pero el paradigma del cuidado es todo el cuidado, todo el respeto frente a lo que me es dado. Entonces, para Francisco no hay ecologías parciales, no hay defendamos las ballenas porque pobrecita la ballena, solamente no hay eso, ¿no? Esa es otra mirada, otro modo de mirar. El Papa comienza diciendo que entonces la raíz humana de la crisis ecológica está en el fondo del corazón del hombre, que se ha instalado como dominador de la creación. Ahora, ¿qué pasa? Le podrán decir al Papa, pero en el Génesis mismo, cuando Dios crea al hombre, le dice, crezcan y multiplíquense y dominen sobre los peces del mar,
y sobre los seres de la tierra. Bueno, allí lo va a explicar clarísimamente. Dominio viene de dominus, en latín, ¿no es cierto?, que quiere decir señor. Bueno, estamos llamados a enseñorear la creación. Como somos imagen de Dios, entonces nosotros estamos llamados a dominar la creación, pero en nombre de Dios, o como Dios la domina, no de cualquier manera, porque somos imagen de Dios. Cuando el Génesis habla de dominio, habla del hombre imagen. El hombre domina como Dios domina. Pero además, en Génesis 2, que es el otro relato de la creación, cuando pone al hombre en el jardín del Edén, le pide que lo cuide y que lo cultive. El hombre está llamado a cuidar el jardín. No está llamado a depredar el jardín, ni a hacer un basural del jardín, ni a liquidar el jardín solo porque tiene poder, porque esto es una locura, es una demencia, es una consecuencia de la violencia instalada en el corazón humano. Entonces, claro, si yo concibo la naturaleza como un marco de mi vida y yo puedo sacar de ella todo lo que quiero porque yo puedo, yo soy poderoso y he descubierto herramientas que me han hecho avanzar en muchísimos aspectos y he descubierto ciencias fundamentales para la vida del hombre y para el futuro de la humanidad. Si yo puedo hacer todo lo que quiero, entonces no me va a importar que la tierra se canse a través del enorme perjuicio de los agrotóxicos en la siembra de la soja y de otros vegetales. Claro, pero nosotros recordamos cuando nuestro hombre de campo nos hablaba del cansancio de la tierra. Y la tierra se cansa. Solamente el hombre de campo, que vive con una connaturalidad tremenda, sabe cuándo la tierra se cansa y por qué la tierra se cansa. No importa que el agua se contamine a través del extractivismo que busca petróleo, gas, hierro, oro, infectando el agua y envenenando a la población, a la larga o a la corta. No importa que se maten los cardúmenes en los océanos, no importa. No importa que los pescados coman plástico, tirado. No importan las experiencias nucleares que terminan con cardúmenes en el océano. No importa, porque son muestras de poder. Tampoco importa que suban las emisiones de gas, provocando el efecto invernadero, con gravísimas consecuencias para el cambio climático. Nosotros tenemos incendios, sobre todo en Europa, en el norte de España, hace poquito, incendios que están provocados por el clima. Los pajonales arden porque el sol los refracta y la temperatura es tremenda y comienzan los incendios. No digo que los últimos incendios de la Amazonia hayan sido por este motivo, hay muchas teorías con respecto a eso, en la que no voy a entrar, pero es uno de los motivos fuertes de los incendios que estamos soportando y vamos a soportar. No importa la pérdida de la biodiversidad a través del exterminio de las especies que ayudan al equilibrio del ecosistema. No importa. Para Naciones Unidas están en peligro de extinción 8 millones de especies, entre vegetales y animales. En los últimos 10 años se han destruido 1 millón, especialmente en el Amazonas. Estos temas, planteado desde un pontífice que al escribirlo se coloca como un ciudadano más del mundo. Y esto es importantísimo. El
el efecto que ha tenido Laudato Si en medios fronterizos a la Iglesia Católica ha sido impresionante, más que en la Iglesia. Esta es una encíclica que ha tenido repercusiones afuera de la Iglesia y en los límites de la Iglesia. A mí, por el cargo que tengo en este momento, me ha tocado recibir hermanos de otras confesiones, judíos, islámicos, miembros de las iglesias evangélicas, una admiración por lo planteado en la encíclica, una admiración nada común. Nosotros tenemos la buena noticia que en nuestras universidades nacionales y privadas se va a convocar a un congreso sobre Laudato Si en septiembre del año que viene. Esta iniciativa ha venido de nuestras universidades nacionales. Entonces, estamos hablando de un documento de una trascendencia, pero enorme, enorme. Entonces, plantear desde el lugar del ciudadano, desde el lugar del habitante del planeta, el Papa es un habitante más de la casa común, y desde allí escribe. Por ahí no tenemos nada en común con muchísimos hermanos agnósticos o miembros de otras confesiones. Sin embargo, esto nos hermana, nos iguala, nos une, nos permite conversar de cosas que de otro modo no conversaríamos. Nos permite un diálogo amplio sobre temas que tienen que ver con nuestra humanidad, sobre cómo estamos cuidando la casa común. Y esto es por haberse puesto en un lugar que le permite este diálogo. Yo estaba en Roma. Esa semana fui testigo de la reacción frente a la encíclica recién publicada. Sin embargo, los poderes centrales del mundo, por más que los científicos y gente muy sensata diga vamos a pararnos un poquito, vamos a ver hacia dónde vamos a empezar a conversar. Gobiernos. ¿Qué pasa con las multinacionales frente a esto? ¿No? O sea, se ha creado una falsa conciencia de que el paradigma tecnológico, como lo llama el Papa, el paradigma tecnológico nos ha hecho creer que tiene recursos para todo, que finalmente la ciencia y la técnica van a arreglar todos los problemas. Es como la antigua conciencia del progreso indefinido, de que hay como una bendición oculta detrás de aquellas empresas que producen riqueza en el mundo. Se van creando seguridades a través de la comunicación, y seguridades que son falsas seguridades. La tierra se cansa, el agua se contamina, la temperatura del planeta sube y no existe la reacción esperada. Estos poderes centrales hacen oídos sordos a estas advertencias de la misma ciencia. Y en realidad el ambiente se sitúa en la lógica de la recepción. Es un préstamo que cada generación recibe y debe transmitir a la generación siguiente. Esto pone en crisis, dice el Papa, el sentido mismo de nuestro paso por la tierra, ya que está en juego nuestra propia dignidad. ¿Dejaremos a las futuras generaciones escombros, desierto y suciedad? Acá aparece el tema de la solidaridad intergeneracional. Entonces el Papa dice, se está perdiendo. ¿Qué mundo le dejo a los hijos? En un mundo sin hijos, o en un mundo con pocos hijos, yo ya no tengo la perspectiva de preparar un mundo mejor. Yo lo recibí, es don, pero es tarea el ambiente. Yo recibo esta primavera, la guardo en mi corazón, pero de alguna manera la deseo para mis hijos y para mis nietos.
Si eso no se da en la vida, y me importa nada más que el uso que voy a hacer yo y lo demás, no me importa. No me importa. No tengo oídos para eso. Entonces, vivo en un inmediatismo egoísta que excluye. Pensar tanto en las generaciones futuras que tengo adelante, cuanto en los pobres que tengo al costado y no los miro. Entonces, dice, un gran deterioro ético y cultural acompaña el deterioro ecológico. Un gran deterioro ético y cultural acompaña el deterioro ecológico. A mí me asombra mucho esta reflexión sobre lo de no trabajar para el futuro, lo de olvidarse del futuro, ¿no? Realmente me preocupa muchísimo. El cardenal Humes, cuando vino al país hace poquito y dio una charla sobre el agua y sobre el problema del agua, sobre los problemas que va a haber en la humanidad con el agua, el cardenal, yo no tengo el texto acá, pero tuvo unas palabras muy claras con respecto a este egoísmo de no vivir para las futuras generaciones, ¿no? De no proyectar para futuras generaciones.